¿Y lo encontraste, Pedro? Sí. Es cierto que a lo largo de estos 200 años, Felipe, en la historia de América Latina ha habido personajes decisivos. Pero hay una larga discusión de si estos protagonistas nacen o se hacen. Una forma de responder esa pregunta sería analizar qué rol ocuparon estos personajes en la historia de América Latina. Los hubo pensadores como Simón Rodríguez o Francisco de Miranda, luchadores como Tupac Amaru. Algunos pusieron el cuerpo en la conquista de sus ideales, como el Che o Zapata, y tantos héroes anónimos de nuestras revoluciones. Hombres que movilizaron masas como Lázaro Cárdenas. Juan Domingo Perón. Otros hicieron hazañas imposibles como Bolívar o San Martín. La pregunta sería, ¿cómo se convierten estos hombres en protagonistas de determinados momentos de la historia? A la pregunta de por qué un hombre se convierte en protagonista de la historia, hay tantas respuestas como líderes. En algunos casos, indagando en sus biografías, tal vez encontremos una persona que los inspiró y en el momento justo les señaló el camino. Detrás de Simón Bolívar, el hombre cuya acción fue decisiva para la independencia de gran parte de Latinoamérica, está el filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez. Rodríguez se hizo cargo de la educación de Simón Bolívar cuando éste era un niño. Huérfano de padre y madre a los 9, el tutor lo entregó al maestro sin demasiadas expectativas, porque a su criterio, el pequeño Simón Bolívar era delgaducho, travieso, respondón y no aprendía nada. Y entonces Simón Rodríguez va a convertirse casi que en maestro y padre de Simón Bolívar. Él lo va a relacionar con la naturaleza, con la vida, con los valores de la democracia, con los valores de que el hombre es fundamentalmente bueno y es la sociedad la que los pervierte. Simón Rodríguez es un caso único que va a producir un caso único que se llama Simón Bolívar. Cuando Bolívar cumplió 16 años, fue enviado a Madrid a completar sus estudios y a relacionarse con la corte. En la corte, Bolívar era compañero de juegos del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. Un día jugando lo golpeó accidentalmente en la cabeza y el príncipe se enojó muchísimo. Años más tarde, Bolívar solía recordar: ¿quién iba a pensar que este incidente era un presagio de que yo le iba a quitar la joya más preciada de su corona? Bueno, me sorprendió enormemente cuando fui a la casa natal del Libertador de Simón Bolívar, ver la ropa, y era una ropita que parecía como de mis muñecas. Era como si le hubiera puesto las botas esas a mis muñecas, porque era muy chiquito. Entonces, cuesta, ¿no? Y en el cerebro de una niña más entender que un hombre tan grande en realidad era tan chiquito. Bajo la influencia del maestro Rodríguez, Bolívar tomó la decisión de luchar por la independencia de América Latina, la joya más preciada de España. De regreso en Venezuela, Bolívar luchó durante 14 años y participó en 427 combates, perdiendo su salud y toda su fortuna en la campaña. En la gesta libertadora recorrió a pie, a mula o a caballo cerca de 90.000 kilómetros, el equivalente a 2 vueltas y media al mundo por la línea del Ecuador. Fue en su momento el personaje más conocido en toda América del Sur, por diversas razones, y sobre todo algo que en Latinoamérica se admira siempre mucho, y particularmente en Venezuela en una guerra, que es el coraje físico de un señorito caraqueño que se ligaba y vivía la misma vida
de privaciones y peligros que sus soldados llaneros que ni siquiera se habían puesto un pantalón completo en su vida. Finalmente, en 1825, el continente es liberado y la Gran Colombia se extiende desde el Caribe hasta la frontera argentina. Pero sus sueños de unidad durarían poco. Cansado tras años de lucha, decepcionado de las guerras civiles, con la salud quebrantada, Simón Bolívar renuncia a la presidencia en mayo de 1830 y sale de Bogotá con la intención de refugiarse en Europa. Tras un penoso derrotero, muere el 17 de diciembre de 1830. La relación de Bolívar con los venezolanos en general es una relación rara, difícil, ¿no? Él es como el padre de la patria, el fundador de la patria, pero además tenemos una relación culpígena, porque siempre nos han hecho sentir, nos han educado pensando que de alguna manera lo traicionamos. Y que Bolívar murió en el exilio porque nosotros lo votamos, ¿no? Porque finalmente nosotros no hemos respondido heroicamente a su designio, ¿no? Y que no hemos cumplido su destino, su sueño. Mucho sabemos sobre Simón Bolívar, pero poco o nada sabemos de quién fue su maestro, Simón Rodríguez, cuyas lecciones siguen pendientes de ser escuchadas. Y ese es un hombre al que hay que reivindicar, don Simón Rodríguez. Ese sí que se merece más estatuas que todos los próceres juntos. Aquí, en el Panteón Nacional, descansan los restos de Simón Rodríguez junto con los de Bolívar. Años antes, el Libertador había escrito una carta a su maestro en la que le agradecía haber formado su corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Y le decía que había seguido el sendero que él, Simón Rodríguez, le había señalado. Simón Bolívar lo tuvo a Rodríguez. Lula da Silva, en cambio, nunca tuvo educación formal. Aprendió a leer recién a los 10 años y jamás pasó por la universidad. Si para algunos líderes la educación fue decisiva, para él lo determinante fue su deseo de superarse. Este fue el motor que lo impulsó y lo llevó hasta la presidencia del Brasil. Durante la campaña electoral, los opositores a Lula insistían en que su falta de estudios lo descalificaba para la presidencia de la República. El 27 de octubre de 2002, el día que Lula cumplía 57 años, se consagraba presidente de la República de Brasil. 52,5 millones de personas pensaron que Lula sí estaba capacitado para gobernarlos. Nunca nadie había recibido tantos votos. Se ha transformado en no solo el primer líder de origen popular de Brasil, sino en el líder más popular de la historia del Brasil. Cuando conocí a Lula me dio la impresión de que era un tipo muy asequible. Un tipo muy aterrizado y muy consciente de lo que es, de dónde viene, porque a pesar de que era un momento muy difícil y yo le hablé del forró, tuvo tiempo para hablarme del forró y para escucharme hablar sobre el vallenato. Lula da Silva representa, a mi juicio, la mejor síntesis de política profundamente iberoamericana y de ideal socialista y democrático. Pero además está presente la modernidad política, el respeto a la democracia y algo extraordinariamente importante, el arrojo económico, la idea de que Brasil puede tener un papel predominante en el concierto de las naciones. Esa es una actitud no frecuente en América Latina, donde todavía padecemos terribles complejos de inferioridad. En el 2008, junto con el escritor mexicano Carlos Fuentes, recibió el premio Don Quijote de la Mancha por impulsar la llamada Ley del Español, que obliga a la enseñanza de este idioma en las escuelas públicas brasileñas. Educación, hambre cero, salud, como si con su gestión intentara reparar su propia historia de marginación y pobreza. En su libro El espejo enterrado, Carlos Fuentes, el escritor mexicano que compartió el premio Quijote de la Mancha con el presidente Lula da Silva, rinde homenaje a Tupac Amaru. No es el único.
También Pablo Neruda ha escrito sobre el líder aborigen. Aquí en el Valle Sagrado, José Gabriel Condorcanqui se sublevó y desencadenó la mayor rebelión contra el poder español. El levantamiento, encabezado por el descendiente de los incas, fue decididamente apoyado por la población indígena. Legitimado por su gente y su linaje, Condorcanqui se convirtió en Túpac Amaru. Túpac Amaru es la serpiente que regresa, la serpiente que vuelve. Es el Cutichir, el inca que está regresando, que va a reponer el sistema antiguo. El Inca estaba regresando. El levantamiento se extendió por el continente y se convirtió en la mayor rebelión independentista en el virreinato del Perú. 6 meses después, Túpac Amaru fue hecho prisionero. Intentaron descuartizarlo, atando sus miembros a 4 caballos en las 4 direcciones de la plaza de armas de Cusco. Finalmente lo decapitaron, pero antes lo obligaron a presenciar la tortura y muerte de su familia. Pero dividieron tu pueblo y al hermano contra el hermano. Enviaron hasta que cayeron las piedras de tu fortaleza. Ataron tus miembros cansados a 4 caballos rabiosos y descuartizaron la luz del amanecer implacable. Túpac Amaru, sol vencido. Desde tu gloria desgarrada sube como el sol en el mar una luz desaparecida. Y Túpac germina en la tierra. Y la semilla de Túpac sobrevivió en el tiempo. En el año 2005, el cocalero Evo Morales, de origen aymara, asume la presidencia de Bolivia con más del 50% de los votos. Que Evo sea presidente y que represente una cultura maravillosa y milenaria que ha vivido todos estos territorios, a mí me produce fascinación, me produce felicidad saber que nos vamos abriendo un poquito. Yo creo que es lo justo que hayan nativos americanos ayudando a dirigir los destinos de nuestros pueblos, ¿no? Evo, de todas maneras, es un símbolo que le ha dado una fuerza a los movimientos indígenas de América Latina enorme, porque es como Obama para las comunidades negras, es como que sí se puede llegar. Túpac Amaru se sublevó encabezando una rebelión indígena. Más de 200 años después, las mismas banderas por las que luchó el cacique fueron levantadas por un líder surgido con el siglo XXI, el subcomandante Marcos. Él puso en el tapete de las discusiones, puso a los indígenas. Nadie realmente se acordaba de ellos, nadie pensaba en ellos, ¿no? Eran totalmente abandonados hasta que él dio su grito de guerra. El subcomandante Marcos, líder del grupo armado mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hizo su primera aparición pública el 1 de enero de 1994, al mando de una ofensiva militar en el estado de Chiapas, proclamando como objetivo de la lucha la defensa de derechos colectivos e individuales históricamente negados a los pueblos indígenas. Este personaje, el subcomandante Marcos, también es dueño de una pluma literaria fuera de lo común, por una capacidad de montar escenarios y de comunicar de una manera extraordinaria el mensaje de los indígenas. Del 25 de febrero al 11 de marzo de 2001, Marcos encabezó una marcha por 12 estados mexicanos, que fue noticia en todos los medios del mundo. Había comenzado en Chiapas y culminó en la Plaza del Zócalo, en el Distrito Federal, reuniendo a 250,000 personas. Hubo un momento en que Marcos, supongo yo, que tuvo que dar el paso hacia la legalidad de su movimiento, un gran movimiento de masas que empatara con el movimiento electoral que se despertó después, que empatara con la lucha legal en muchos otros terrenos para que de verdad eso se extendiera al conjunto de México y posiblemente de Centroamérica. Cuando Marcos se tiene que quitar la capucha, no se la quita, se la deja puesta, y lo que es señal de rebeldía se convierte casi que en una payasada.
Desde su primera aparición en Chiapas en 1994, oculto bajo su misterioso pasamontañas, el subcomandante Marcos ha construido su propia leyenda, un personaje en el que resuenan los ecos de Ernesto Che Guevara. Está bien celebrar y conmemorar el bicentenario porque evidentemente nos remite a valorar grandes hechos, grandes circunstancias y sobre todo principios y valores que pueden aplicar en las sociedades hace 200 años o en los países de hoy. La libertad, la independencia, la autonomía, los derechos, mejores condiciones para las personas, eso está ahí como las grandes reivindicaciones, las eternas grandes reivindicaciones de los hombres, las mujeres y los países del mundo. El mito del Che comienza a gestarse aquí en México, cuando un joven argentino, Ernesto Guevara, se suma al movimiento que lidera Fidel Castro, el movimiento 26 de julio. El filósofo francés Jean-Paul Sartre decía que el Che era el mayor hombre del siglo XX. Siempre era un poco el jefe de las barritas, amigo de los amigos, protector de sus hermanos y de cuantos chicos, por ejemplo, que tuviera un defecto o a un gordito que lo cargaban mucho o una cosa así, Ernesto él era defensor. El Che fue un hombre sumamente carismático en realidad. Yo lo encontré una noche en La Habana, muy tarde, como después de medianoche. Él llegó con su camisa abierta, así, y me recuerdo, todo el mundo estaba asustado, así. Fue como un rockstar, como una estrella de rock, en realidad. Ernesto Guevara de la Serna era médico, aventurero y revolucionario. En sus viajes por América Latina, nació la idea de un continente sin fronteras. Años más tarde, su imagen atraviesa el mundo y está presente en cada revolución, cada manifestación y protesta. Su rostro, fotografiado por Alberto Korda, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas del mundo. Cuando una vez me hicieron una entrevista en Barcelona, un periodista, me decía, Che, tú hablas del Che, me dice, pero mi hijo tiene un póster del Che pegado en su habitación, estoy seguro que no sabe quién es el Che. Le digo, le juego una apuesta, usted hoy cuando vuelva a su casa, pregúntele a su hijo quién era el Che. A lo mejor no sabe muchos datos biográficos, pero le va a decir, es un hombre que murió por sus ideas. Era un rebelde y por eso lo tengo. Siempre pensábamos, esto lo comentaba mucho en Granado, que tenía todas las condiciones. Por ser inteligente, por ser dotado físicamente, por ser valiente, que tenía dotes para llegar a cualquier cosa. Bueno, y llegó a ser el Che. El Che para mí es cuando se sube al Granma, cuando Fidel lo asimila a su grupo, se entrena en México y se sube al barquito, ese famoso Granma, y parten rumbo a Cuba, ¿no? La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El Che cumplió con todos los principios de los mitos, es decir, como Marilyn Monroe, como Jesucristo, si se me permite la herejía, como James Dean, como García Lorca, ¿no es cierto?, como Evita. Todo mito debe morir joven, bello y sin conocer la decadencia. Ver una camiseta del Che Guevara cuando vas por una calle en París o en Praga
si bien entiendo que hace parte de un fenómeno comercial, a mí no puede dejar de conmoverme. Ver un muchacho, una muchacha de 15 años en Australia, en otra parte del mundo, que lleva el Che Guevara, a mí de todas maneras siempre me arranca una lágrima, porque me hace pensar en lo poderoso que es él como símbolo de libertad. El jugador francés Thierry Henry se presentó en una gala de la FIFA con una remera roja y negra con la imagen del Che. Por su parte, Maradona fue al programa Aló Presidente de Hugo Chávez y mostró sus tatuajes. En una pierna la imagen de Fidel y en un brazo la imagen del Che. El Che siempre asociado a un discurso provocador. Dos meses después de su encuentro con Maradona, durante la 17ª Cumbre Iberoamericana, y mientras el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba su discurso, Hugo Chávez no dejaba de interrumpirlo. El incidente molestó a Juan Carlos I, rey de España, y lo sacó de sus casillas. ¿Por qué no te callas? Hay testimonios que dicen que en Chávez todo es calculado, que no deja nada al azar. Y es posible incluso pensar que entonces estos ataques de supuesta entusiasmo, emoción, las cosas que parecen que son más inesperadas, ¿no?, sean planificadas, calculadas, ¿no? Cosa que en alguien tan mediático como él pudiera ser. Es decir, yo no lo descarto. Hugo Chávez asumió su primera presidencia en 1999. Su gobierno provocó una marcada polarización política en la sociedad venezolana. Yo siento que es el afán de Chávez de hacer cambios hacia lo popular que lo lleva a despreciar los mecanismos democráticos que se le atraviesan. Y eso desde luego puede llevar a fórmulas, por un lado totalitarias, por otro lado de eliminación de la democracia, que dan lugar desde luego al surgimiento o el afianzamiento de dictaduras, y por otro lado de entorpecimiento de los propios mecanismos de transformación, en la medida en que no se es práctico y que no se es de verdad efectivo a la hora de implementar planes como los de salud o los de la educación. Empieza a crecer una burocracia que se fortalece, que empieza a beneficiarse de esos propios procesos, de enriquecerse, y en esa medida el proceso de Hugo Chávez bien puede volteársele en contra a sí mismo y a la propia Venezuela. Chávez es un personaje muy curioso, porque a mí me gusta de Chávez muchas cosas de las que dice, les encuentro mucho sentido, ¿no? En su discurso es muy coherente, pero despierta mucha división entre la gente, es de amores y de odios. Para el gobierno de Chávez, el petróleo, la mayor fuente de ingresos de Venezuela, fue un elemento fundamental en la política pública. Décadas antes, en México, el petróleo también cumplió un rol fundamental en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sigue siendo un líder moral muy fuerte. Es uno de los presidentes, indudablemente es uno de nuestros mejores presidentes. La gente lo respeta, el pueblo, para el pueblo es el Tata. Esa figura tan importante para el mundo indígena, y se le quiere y se le respeta mucho. Yo inicio en 1934, Cárdenas, a una sucesión institucional que México ha respetado hasta este momento. Cada 6 años desde 1934, México ha acudido a las urnas. Esa continuidad institucional, considero yo, es un gran capital político de México, y lo debemos en un principio a Lázaro Cárdenas. Durante su gobierno, tal y como hiciera Juan Domingo Perón en 1945, Lázaro Cárdenas favoreció la creación de sindicatos y dio el marco legal para los derechos de los trabajadores. También realizó la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. Lázaro Cárdenas, el presidente más popular de México, gobernó al país entre 1934 y 1941.
Llevó adelante la reforma agraria planeada originalmente por Zapata y sentó las bases del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder durante más de 60 años. Lo de Cárdenas en México no es un hecho aislado. Es el comienzo de un proceso que se va a dar en toda América Latina a partir de 1929, con la crisis del Estado y la democracia representativa y el crecimiento del movimiento obrero y sus reclamos. En 1937, Getúlio Vargas funda en Brasil el Estado Nuevo, impulsando la actividad industrial y la sindicalización de los trabajadores brasileños. En 1938, Pedro Aguirre Cerda llega a la presidencia de Chile con una coalición entre comunistas, socialistas, radicales y la Confederación de Trabajadores de Chile. En Argentina, en 1945, el modelo peronista propone un mejoramiento en las condiciones de vida de los sectores populares. Al mismo tiempo, en Bolivia, en 1952, Paz Estenssoro planea la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y educativa y el sufragio universal. Un nuevo perfil de líderes se imponía en América Latina, líderes que tenían que ver con el ingreso de los sectores populares a la política. Hay una frase del Libertador que todavía está vigente. Hemos conquistado la independencia, pero no hemos conquistado la libertad. Yo creo que eso resume, esa frase resume la pregunta de qué estaremos festejando a 200 años de la independencia. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores se concentraron aquí, en esta Plaza de Mayo, para reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón. El hombre que había llevado adelante una política inédita a favor de los desposeídos había sido detenido por los sectores más conservadores del ejército, y los trabajadores salieron a defenderlo. Perón fue liberado y un año después era electo presidente con el 46% de los votos, en su mayoría del sector obrero. Juan Domingo Perón fue, sin ninguna duda, el gran líder político en la Argentina del siglo XX. Esto a esta altura resulta indiscutible. Perón combinaba varias cosas. Fue una de las pocas personas que pudo ver que había un nuevo actor político, un nuevo actor social, en realidad podríamos decir, que era la clase trabajadora que sobre todo se había trasladado del interior a las grandes ciudades en Buenos Aires, producto de la industrialización que hubo en la década del 30. La revolución peronista es la revolución de la dignidad del trabajador, más que los aumentos de salario o la redistribución del ingreso. No. Hay un verdadero cambio en la cultura argentina, donde el trabajador es aceptado como un par y no como un minus delante de del poder, digamos así, del capital y del patrono, ¿no? Perón era el primer trabajador, el primer descamisado, pero está claro que si hay una imagen simbólica, expresiva como pocas de la relación líder-masas, es la de Perón en el balcón. El líder en el balcón arriba, la masa abajo en la plaza. En 1951, Juan Domingo Perón obtuvo un amplio triunfo electoral y al año siguiente asumió su segunda presidencia. Pero no pudo terminar su mandato. El 16 de septiembre de 1955 fue derrocado por la llamada Revolución Libertadora. Vivió exiliado aquí en Madrid hasta 1973. Cuentan que cuando Perón se exilió en el 55, su primer destino, recordemos, fue Paraguay, que cuando llegó a Paraguay un periodista le preguntó: Perón, ¿qué va a hacer a partir de ahora para regresar al poder o para regresar a la política? Y Perón dijo: absolutamente nada, todos lo van a hacer mis enemigos. Si no lo dijo, debió haberlo dicho, porque fue exactamente lo que sucedió. En 1973, en un clima de violencia, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina. Ese mismo año fue electo presidente por tercera vez con el 62% de los votos. Moriría un año después, el 1 de julio de 1974, sin haber logrado pacificar la Argentina. Y Perón era un estadista que tiene toda la viveza y la picardía
de esas personas que nacieron para ocupar un lugar de poder. Y en los lugares de poder siempre va a haber oscuridad y siempre va a haber cosas espantosas. Y sin embargo hay mucha gente que todavía cree que Perón ha sido una de las mejores cosas que le pasó al país. Perón, a contrario de lo que dicen algunos de sus enemigos, yo no lo he visto nunca en actitudes autoritarias, ¿no? Se hablaba con Perón, muchos de los que iban a hablar con él iban en tono de guerrearlo y él los convencía, tenía una gran capacidad de persuasión. Y bueno, y eso fue lo que le dio su prestigio, su popularidad y el amor de la gente. Juan Domingo Perón encarnó la lucha de los trabajadores por sus derechos, la misma lucha que en México encarnó Emiliano Zapata. Conocido como el caudillo del sur, Emiliano Zapata es uno de los líderes más populares de la revolución que estalla en México en 1910. Emiliano Zapata se convirtió muy pronto en un mito, en este país de mitos, por antonomasia, que es México. Representa el mundo campesino, el mundo un poco anarquista, natural de los campesinos. Zapata toca ese punto de que la tierra es de quien la trabaja. Y entonces la lucha, en verdad, del movimiento se le unen los campesinos y bueno, la revolución es un momento también complejo y de muchos intereses, pero creo que la figura de Zapata es importante. Zapata peleó contra el gobierno y extendió su poder por todo el sur de México, mientras Pancho Villa, otro rebelde, lo hacía en el norte del país. Ambos entran a la Ciudad de México en 1914. La Revolución Mexicana irrumpe en la Academia de San Carlos y en Bellas Artes, donde Orozco y Rivera inventan al muralismo mexicano. La tierra, como el arte, debe estar al servicio de la clase trabajadora, a su alcance y disponible. En los techos y en los muros de los edificios públicos, los grandes frescos cuentan la historia y denuncian las injusticias sociales del país. Zapata vive, la lucha sigue, es una bandera que enarbola cualquier grupo que quiera manifestarse, porque son capítulos inconclusos. Y cuando asesinan a Emiliano Zapata se convierte automáticamente en un mártir. Emiliano Zapata fue muerto en Chinameca, pero los campesinos de Morelos dicen que no lo asesinaron. Y es un mito de México, se dice que todavía anda por los montes cercanos a Morelos, que anda él en su caballo blanco, que lo han visto. Algunos veteranos de la Revolución cuentan también que en 1974 Zapata iba vendiendo cacharros de cocina por los pueblos y los pasó a visitar. Los campesinos de Morelos no le llevan flores a la tumba de Zapata porque dicen que su líder no está allí. San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú, está enterrado aquí, en la Catedral Metropolitana. Es el mayor héroe de la independencia argentina, sin ninguna duda, y uno de los mayores héroes de la independencia latinoamericana. Vivió muy pocos años en América durante su infancia, luego se fue a España y allí ingresa al ejército español. Cuando San Martín se entera de la formación del primer gobierno patrio en el Virreinato del Río de la Plata, en 1810, él siente una suerte de llamada del destino. Él consideró en ese momento que su destino y su rol estaba en América y en afianzar esa gesta que en realidad ni siquiera era independencia todavía. Recordemos que la independencia se declaró en 1816. En 1816, mientras se preparaba para su hazaña más heroica, el cruce de los Andes, José de San Martín escribía: "Lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme mis enemigos, sino atravesar esos montes". No era para menos. San Martín, agobiado por las úlceras y el asma, soportó temperaturas diarias de 30 grados y noches de 10 grados bajo cero.
Avanzó en mula o en camilla, liderando una fuerza de 5.400 hombres y los condujo a través de la cordillera, avanzando menos de 30 kilómetros por día en pasos que no medían más que 50 centímetros de ancho y estaban a 5.000 metros sobre el nivel del mar, con caminar por una azotea de un edificio de 1.230 pisos. Los realistas lo superaban en 3-1 en cantidad de tropas, pero no cubrieron los puntos de arribo a Chile porque consideraban que el cruce por esos pasos era impracticable. Tenía una idea de la macropolítica, digamos, de la política continental, que muy pocos tipos de esa época tenían, ¿no? Y hay que estar un poco loco y ser un poco mesiánico para pensar que eso es posible, porque si no, no lo harías, ¿no? Si uno lee los escritos de San Martín y sigue su trayectoria, aparece muy clara en él la idea de que primero libertemos el continente y después matémonos. Cuando nos matemos yo no voy a participar. Y eso va en línea probablemente con su retiro del Perú, y acá se produce la célebre entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil, en la cual en definitiva San Martín se corre del escenario, no había espacio para los dos, dijo que creo que con mucho tino, y se retira, vuelve a Chile, de allí a las Provincias Unidas y finalmente a su largo exilio en Europa. Él prefirió dejar América a una guerra civil. Esos líderes que sacrifican sus momentos de gloria por la necesidad social ya no hay. Son un gran ejemplo de América. Don Quijote de la Mancha le decía a su escudero Sancho Panza que por la honra y la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Los líderes de la independencia latinoamericana y de las revoluciones que siguieron lucharon por la honra y la libertad del continente, una esperanza quijotesca en la que apostaron sus vidas. Después de 200 años tenemos que empezar a mirar un horizonte nuevo, y todos los que somos ciudadanos de esta región, hasta las culturas indígenas, hasta los criollos, la gente del interior, la mezcla de europeos con nativos, todos somos componentes de nuestros países y debemos mirar hacia adelante, ¿no? y festejarlo así, el nacimiento de una nueva era, ¿no? El 11 de septiembre de 1973, la Fuerza Aérea chilena bombardeó la Casa de la Moneda, el Palacio Presidencial. El presidente Salvador Allende, junto con su guardia y sus colaboradores, resistió en el interior. La orden de los insurrectos era lograr la rendición incondicional y asesinar al presidente. El gobierno de Salvador Allende duró 3 años. 1000 días que mantuvieron en vilo a América Latina y dividieron a Chile en dos. Si a mí Salvador Allende me daba la posibilidad de otro tipo de opción, de una revolución que se hacía democráticamente, que se hacía a través de las urnas y que no terminaban a muerte, me parecía que eso era fantástico. Entonces, mucho de eso fue lo que a mí me sedujo en Chile. Ahora, también el triunfo de Allende y en su propio gobierno de unidad popular planteó al continente a una de las grandes paradojas de su democracia, que es que si bien puede llevar a un hombre renovador y que está por los intereses de la mayoría al poder, al mismo tiempo, de pronto todo el aparato democrático, si está en manos de parlamentarios o de partidos políticos que pertenecen al signo opuesto, lo pueden fácilmente ahogar. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda. La muerte de Allende significó para Chile el final de 3 años de gobierno socialista y el inicio de una de las dictaduras más violentas del continente. Salvador Allende, un protagonista controvertido de la historia latinoamericana. Para algunos, responsable de la más grave crisis institucional que vivió Chile. Para otros, un ícono del socialismo. Como Salvador Allende, los héroes de la independencia latinoamericana, O'Higgins, San Martín y Bolívar, eran miembros de una logia, la Gran Reunión Americana, fundada por Francisco de Miranda.
americano más universal, cuyo nombre está escrito aquí, en el Arco del Triunfo, pretendía formar un único estado hispanoamericano que llegaría desde el Mississippi hasta la Tierra del Fuego. Francisco Miranda tuvo una vida excepcional. Él es un hombre que nace a mediados del siglo XVIII y vive todos los eventos más importantes que van a ocurrir. Es mariscal, es general de la Revolución Francesa. Si te acercas al Arco de Triunfo en París, ahí está su nombre, porque es uno de los héroes de la Revolución Francesa. Se salvó 2 veces de la guillotina, estuvo a punto de que lo ajusticiaran. Estuvo en la Revolución Norteamericana, peleó en Pensacola del lado de los españoles, apoyando a las fuerzas de Washington. Hizo lo que probablemente ningún hispanoamericano había hecho hasta ese momento, y es llegar hasta Rusia, llegar hasta Kiev, conocer a Catalina la Grande, a Catalina II. Miranda no logró en su momento poner en práctica sus proyectos, pero su ideal político perduró en el tiempo. Y sus ideas se concretaron en las campañas de los libertadores por la independencia. La influencia de Francisco de Miranda en el desarrollo de las ideas independentistas en América tienen que ver con las que un venezolano desarrolló hacia todos los líderes de América. Esa historia es común. Miranda tuvo la virtud de imaginar un continente políticamente unido, cohesionado y que tuviera un peso en el mundo. Y creo que probablemente es la primera persona que tiene esa mirada sobre América. Francisco de Miranda murió en 1816, más precisamente un 14 de julio, el aniversario de la Revolución Francesa, la más importante del siglo XVIII. ...200 años más tarde, otra revolución conmovería al mundo, la Revolución Cubana, que cambió para siempre el mapa político y trajo a escena a Fidel Castro. Cuba se hallaba desde 1952 bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro estaba convencido de que la única salida para terminar con el régimen eran las armas, y así inició su camino revolucionario. Logra el éxito el 8 de enero de 1959, cuando él y sus hombres entran triunfantes a La Habana, derrocando a Fulgencio Batista. Fidel Castro reinventa una manera de hacer la guerra cuando no era un militar. Hay que recordar que Fidel Castro es abogado, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos la imagen del Che Guevara como el guerrillero, es el guerrillero heroico, pero Che Guevara no había disparado un tiro antes de conocer a Fidel Castro. Fidel Castro hace de él un guerrillero, ¿verdad? La entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana abre una nueva etapa en la historia de la isla. Fidel ocupó primero el cargo de primer ministro y luego el de presidente, y permanecerá en el poder durante 49 años, a lo largo de los cuales dio infinidad de discursos. Las multitudinarias alocuciones de Fidel Castro en la Plaza Cubana de la Revolución son célebres, también por su longitud. Fidel tiene el récord del discurso más largo jamás pronunciado en las Naciones Unidas. Duró 4 horas y media y se inició con una promesa que no llegó a cumplir. Aunque tenemos fama de hablar largo, no se preocupen, haremos todo lo posible para ser breves. Hasta 1986, uno de los biógrafos de Fidel, Tadeo Zulc, había calculado que el líder cubano dio unos 20.000 discursos, 20 veces la cantidad de páginas de las obras completas de Borges. Uno de ellos duró 12 horas, con un único intervalo en la mitad del discurso. En la vida privada, Fidel Castro es primero una persona muy sencilla, habla con voz muy bajita, hay que prestar en el oído para distinguir sus palabras a veces. Habla mucho, eso sí, ¿verdad? Y es el que habla principalmente. Fidel Castro es de esos personajes que dramáticamente son poderosos, per se, independientemente de si es real o no. Ese ya es un personaje muy shakespeariano también. Fidel Castro despertó en el inicio, al triunfo de su revolución, una esperanza continental. Yo era un niño entonces, pero yo participé de ese entusiasmo que abarcaba a las derechas y a las izquierdas y aún a los liberales. Parecía el sueño de Martí hecho realidad. Por desgracia, instauró un régimen totalitario absolutamente indefendible. Puedes estar o no de acuerdo con su misma forma de hacer política o no, ¿no? Pero es evidente que eso, tú no puedes hablar de la historia moderna del mundo sin referirte a este personaje, ¿no? Es inútil. Los protagonistas suelen ser personajes singulares en la vida y también en la muerte.
Hombres que con su acción van hilvanando nuestra historia. Para algunos protagonistas de la historia, la educación fue determinante, como para Simón Bolívar. Para otros no fue así. Lula no tuvo maestros y sin embargo llegó a ser presidente de Brasil y recibió el Quijote de la Mancha, un premio que compartió con Carlos Fuentes, quien homenajeó a Tupac Amaru, el hombre que encabezó una rebelión indígena como 200 años más tarde haría el subcomandante Marcos, quien recuerda a Che Guevara, cuya imagen está asociada a un discurso provocador, tal como sucede con Hugo Chávez, para cuyo gobierno el petróleo tuvo un rol fundamental. Como también lo tuvo para Lázaro Cárdenas en México, un líder populista como lo fue Juan Domingo Perón en Argentina, que representaría a los trabajadores, como también lo haría Emiliano Zapata cuando se puso al frente de la Revolución Mexicana y luchó hasta que fue muerto en Chinameca, aunque los campesinos no creen que su cuerpo descanse allí. El que sí está en la Catedral de Buenos Aires es San Martín, quien se exilió para no participar de guerras fratricidas como el golpe que derrocó a Salvador Allende, que era masón como O'Higgins, San Martín y Bolívar, miembros de la Gran Reunión Americana, fundada por Francisco de Miranda, un visionario cuyos ideales políticos influyeron en los libertadores, protagonistas indiscutidos de nuestra historia. Es cierto, hay muchos tipos de protagonistas en la historia de América Latina. Algunos han construido su liderazgo a partir de sus maestros. O'Higgins, discípulo de Francisco de Miranda; Bolívar, alumno directo de Simón Rodríguez. Bueno, y hay otros protagonistas más contemporáneos que utilizaron referentes históricos como sus modelos. San Martín para Perón o Bolívar para Chávez. Hay un denominador común en todos estos hombres. Han leído correctamente su momento histórico y han actuado a la altura de las circunstancias. Y finalmente, hay protagonistas en los que se puede ver una continuidad histórica. Biografías que cruzan transversalmente el continente a lo largo de 200 años y sostienen el ideal de una única patria latinoamericana. Porque también en los ideales, sobre todo en los ideales, los latinoamericanos estamos inexorablemente unidos por la historia. América Latina es un continente de muchos colores. Los españoles y los americanos se fundieron no solo entre las razas, sino culturalmente. Toda esa mezcolanza, pues que somos nosotros, creo que produce una creatividad única. Y un día veía aparecer 100 años de soledad, al día siguiente estaba leyendo Ernesto Sábato. Llegaron europeos, llegaron asiáticos. El mestizaje se da en todos los terrenos, ¿no? En la mesa, en la cama. Hablar de América es hablar del baile, de la fiesta, de la música. Un ritmo alegre, cadencioso. La cultura latina ha ido imponiendo su literatura, las artes plásticas, ha impuesto sus colores. También nuestra manera de jugar al fútbol, ¿no? Nos encanta el fútbol porque el fútbol nos recuerda que somos gobernantes encima del universo.